Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el diputado chuquisaqueño Marcelo Pedraza de Comunidad Ciudadana. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto que vamos a hablar de la ley de convocatoria de elecciones judiciales, el acuerdo político y sobre todo el procedimiento que supone en la Asamblea Legislativa todo este tratamiento legislativo. Diputado Marcelo Pedraza, después de tantas idas y venidas, como dicen en Tarija, finalmente se sancionó, por lo menos parcialmente, en la Cámara de Diputados la ley de convocatoria de elecciones. Buenos días a todos los que siguen el programa. Gracias, doctor, por la entrevista. Ah, Para mí es un inicio, pero hay un todavía largo camino por recorrer dentro de lo que implica la preselección de candidatos y sobre todo la elección misma, cuando esta ley, este proyecto de ley ya ha sido cuestionado por el ministro Lima días atrás respecto a los plazos y que estos no cumplirían las recomendaciones de la GIE. o sea que todavía no está, por decirlo así, garantizado 100% el proceso de la preselección. Lo que yo temo, doctor, es que en esta coyuntura que estamos viviendo, donde hay una desinstitucionalización, donde cada órgano hace lo que quiere, lo que se dice a través de la ley termina siendo interpretado por otros órganos como el Tribunal Constitucional, todavía falta que se pronuncie el órgano electoral, y cuando ya tienes una posición política de cuestionamiento, porque hay una intención del gobierno de no llevar a cabo la elección judicial, más allá de que se vayan a aprobar el proyecto de ley, yo no cantaría victoria de una elección judicial que todavía no es cierta cuándo se va a realizar por estas particularidades y por esta política que está cada día judicializándonos y no así llevándonos por un camino correcto que es el cumplimiento de la ley. Pese al acuerdo político. Es que el acuerdo político también tiene sus particularidades, es un acuerdo muy poco claro, de hecho ya tiene interpretaciones de varios sectores respecto al cumplimiento del mismo acuerdo. Lo único que se ha logrado, por ejemplo, hasta el día de hoy, es simplemente la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley. Pero un proyecto de ley, además, que vale la pena y la oportunidad de aclararlo, no se ha permitido su discusión de artículos importantes que hacen al proceso de preselección bajo el criterio de que 6 personas habían llegado a este acuerdo para que se trate el proyecto sin modificaciones. Entonces, si no participa el plenario de la Cámara de Diputados, que es la máxima instancia dentro de la Cámara, ¿cuál es la razón de que nos llamen a una sesión? Deberían aprobarlo ellos mismos si tenían supuestamente toda la verdad en ese proyecto de ley. Ya, pero asumamos que lo aprobó la Cámara de Diputados, lo sancionó el proyecto, ha pasado, me imagino, o está por pasar a la Cámara de Senadores. Entiendo que en la Cámara de Senadores va a ser mucho más rápido el tratamiento, habida cuenta que es la Cámara de origen, ¿verdad? Claro, lo que se ha hecho ha sido incorporar algunas decisiones que tomó el Tribunal Constitucional, por ejemplo, respecto a los 2 tercios, en una sentencia que se emitió el 2023. Se toma en cuenta varios aspectos de la Declaración Constitucional con relación a los requisitos de habilitación y bajo esa lógica, el día de hoy, que se está tratando el proyecto de ley en el Senado porque han sido convocados, tendría que estar para mí máximo aprobado hasta antes del fin de semana. Ya. ¿Cuáles son las novedades, si es que hay novedades del proyecto? Digamos, yo me imagino que va a salir tal cual de la Cámara de Senador y por lo tanto la promulgación es cuestión de hora y tendríamos, ojalá, una nueva ley de convocatoria. ¿Qué novedades trae esta ley con relación a las anteriores? Es mucho más permisible que los anteriores. Esa es una crítica en general que podemos hacer, pero sobre todo no toma en cuenta lo que la población y la sociedad ha venido demandando a la justicia y sobre todo al Congreso Nacional para que sean elecciones transparentes y que estén los mejores en las listas. Mire usted que en el proceso, por ejemplo, de calificación, eh, requisitos que deberían ser habilitantes, porque cuando va a ir una persona a ser magistrado del órgano judicial, no le puedes premiar porque ha hecho una maestría. Para nosotros debe ser un requisito habilitante, incluso un doctorado. De hecho, se va mucha, eh, por parte del proyecto, a temas que son poco trascendentes en lo que debe implicar
la persona o quién va a acceder al cargo. Por ejemplo, no hay ni siquiera una propuesta que sea evaluada de quien quiere acceder a ser magistrado para cambiar la justicia, para mejorar el acceso a la justicia. Van a ir a dar exámenes como si estuvieran en la universidad, con una batería de preguntas que van a hacer entre la universidad, en la Cámara de Diputados, en la Escuela de Jueces, y a partir de ahí se van a calificar los exámenes. Otra crítica que creo que es mucho más fuerte es el hecho de que no se les exige la no militancia, porque el requisito dice no ser militante, pero al momento de la postulación, entonces no deja de impregnarse de política estos tribunales y tampoco ha sido eso parte del análisis. No se ha tampoco sancionado ninguna normativa que le prohíba hacer el famoso enroque al que están acostumbradas las autoridades judiciales y ahora las prorrogadas, por ejemplo. Mucha ponderación al tema indígena y de mujer, que no estamos en contra, pero no puede ser que te den puntos extra por simplemente tener esa condición. Ayer un diputado del MAS de origen campesino de Potosí decía, yo no quiero que esto esté ahí porque aquí a mi comunidad vienen y les dan por algunos favores certificados de que son indígenas cuando no son. Entonces, esos temas no han sido el análisis. Y uno más importante también, doctor, se da 18 puntos dentro de la calificación a quien ha sido parte del órgano judicial. Entonces estás premiando a los mismos que estás cuestionando. Y esos temas no han permitido que sean parte del análisis, y lo tengo que decir con mucha pena, ni la propia oposición. Ya. O sea que más o menos se va a repetir lo mismo que se ha venido haciendo antes. Claro, no hay una coherencia, por eso dentro del planteamiento de la oposición, que en un principio fue tajante con algunos temas, en un proyecto anterior que tenía mucho más artículos que estos, que son más permisibles para la postulación y preselección de candidatos. Sin embargo, yo he visto que va a haber una veeduría, digamos, nacional e internacional. Me parece por lo menos interesante. No recuerdo si eso hubo antes, si se permitió, pero digamos, si hay un acompañamiento de los organismos internacionales, eso por lo menos le puede dar credibilidad al proceso mismo, ¿no? Claro, pero son acreditaciones que tienen que hacer. En realidad tampoco son parte, por ejemplo, de las comisiones que hacen las baterías de preguntas, que son los que evalúan. Es que no podemos simplemente permitir que miren lo mal que se va a hacer, porque hay un tema importante. Se ha introducido los 2/3 en todas las etapas para la preselección de los candidatos, ¿verdad? En todo el Pero proceso. yo le tengo que decir a la población que por estas impericias de algunos políticos de oposición y las peleas del evismo con el arcismo, las comisiones mixtas tienen 2/3 de arcistas. Ese es un tema que, por ejemplo, tampoco se ha tocado y queríamos debatirlo, porque debía haberse reconfigurado la participación política de estas comisiones mixtas a partir de la representación política que hay en la Asamblea conforme a las elecciones. Entonces, hay un control casi total del arcismo en todos estos procesos. O sea que no ha habido una conformación, digamos, con todas las fuerzas políticas. De alguna manera la oposición está al margen de esto. Es que la oposición ha tenido mucha fijación en tomar la directiva en la elección del 2023 y olvida que la directiva en sí misma no es el espacio político de excelencia, sino más bien las comisiones y los comités a las que accede la representación política que tiene cada fuerza. Y en ese momento no se hicieron las observaciones, pese a que se insistió por varios colegas parlamentarios, y que hizo el arcismo fue armando las comisiones tanto en diputados como en senadores para no tener problemas en el tratamiento de los proyectos de ley. Entonces, ahora cuando se agrupan estas, por ejemplo, Comisión Mixta de Constitución de Diputados y Senadores, porque esa es la que va a llevar a cabo el proceso de preselección para el Tribunal Constitucional Supremo y en la Comisión de Justicia Plural, cuando hacen números, hay una mayoría oficialista y encima una mayoría arcista. Entonces, ahí hay una complicación en el proceso de preselección porque vamos a tener candidatos que vayan al plenario que van a estar direccionados por esta comisión. Podría decirse de repente que los nuevos postulantes, los nuevos magistrados van a ser un poco arcistas y otro poco evistas, por decirlo de alguna manera.
Yo tengo que decirle que lo que usted manifiesta es correcto, ¿no? Yo no comprendo, y muchos colegas que charlábamos el día de ayer, en esta división entre el arcismo y el levismo, nosotros no deberíamos estar peleando una elección judicial, deberíamos estar más bien poniendo reglas nuevas a una elección judicial, porque es lo que le correspondía a la oposición. Pero yo no sé cuál es el afán de agilizar las cosas, de hacer estos acuerdos y no ver estos detalles particulares que podían mejorar el proceso de preselección de candidatos. Entonces, bajo esta lógica, parecería que se va a teñir más de azul las postulaciones que de personas idóneas y meritocráticas que puedan darle un recambio y sobre todo empezar de verdad, una transformación de la justicia. ¿Es posible que esas deficiencias que usted señala se puedan corregir en la convocatoria misma o ya no hay zona, digamos? Ya no habría espacio para poder modificar nada. De hecho, la Asamblea en su Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de ley. Dudo que haga modificaciones en el Senado porque eso implicaría que vuelva a la Cámara de Diputados y si la Cámara de Diputados no acepta, tenemos que ir a un Congreso y no creo que esa sea ninguna de las opciones o el análisis que tiene el Congreso Nacional en este momento. Ahora, aquí sí hay que decirlo, ¿no? Yo siempre he mantenido una visión de que en los órganos judiciales no es que tampoco no haya políticos como tal, ¿no? O sea, no es que tienes que llevar a tu militante como acostumbra el movimiento al socialismo, pero yo creo que tenemos que cambiar también quienes administran justicia, la visión que tienen de algunos escenarios políticos. Y ahí habrá que jugar como oposición y tratar de meter a las mejores personas sin que eso implique que son militantes, pero sí que sean candidatos de otro sector de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Una curiosidad en esa línea, diputado, ¿cómo garantizamos que pudieran candidatear o postularse personas con un currículum más o menos consistente y sólido? Porque hasta ahora mucha gente en los dos procesos anteriores no quiso participar porque la Asamblea los iba a depurar. A mí me conta de un caso particular, una persona que tenía un currículo perfecto, era el perfil ideal y lamentablemente lo depuraron en la Asamblea Legislativa. ¿Qué posibilidades hubieran de que obviamente la gente también participe y se postule? Porque si no se postulan, ¿cómo van a elegir a los mejores? Quiero decir. Bueno, este tiene que ser un trabajo conjunto, digo, ¿no? Siempre en beneficio de la población y la independencia del órgano judicial. No hay que olvidar que a diferencia de otros escenarios políticos, no hay dos tercios por parte del movimiento al socialismo. Entonces, más allá que tendríamos que saltar estos temas complicados dentro de las comisiones mixtas que tienen mayoría arcista, al final es la plenaria la que vota la elección, ¿verdad? Entonces ahí hay que encontrar los mecanismos de diálogo. Otro escenario importante es que en lugar de defenestrar la elección, la oposición tiene que llamar más bien a estos perfiles para que puedan ser parte de esta preselección y con estas vedurías que hay internacionales, si es que no se califican los mejores perfiles que abiertamente uno puede comprobarlos, estarías mostrando qué tipo de justicia quiere continuar el arcismo, ¿verdad? O sea, es un escenario diferente, pero creo que es muy importante también arrinconar al arcismo de que no cometa los errores del levismo, porque ellos cuestionan mucho a la justicia vista y ojalá, y aquí me voy a hacer cargo de mis palabras, pueda también el arcismo presentar candidatos que sean perfiles idóneos, que sean perfiles con meritocracia y no como hizo el levismo, que nos presentó en su mayoría gente que no tenía la capacidad y sobre todo gente con actitud muy delincuencial. Entonces están con muchos elementos ellos para realmente mostrarse diferentes a levismo si así lo quieren. Parece que hubiera una suerte de control social, o por lo menos va a haber mucho más seguimiento de parte de la sociedad civil en este proceso, a diferencia de los otros. Y de paso, el hecho de que el MAS esté fraccionado por un lado el arcismo y por otro lado el levismo, pareciera que eso pudiera de alguna manera ahora generar condiciones para tener mejores postulantes y candidatos y nuevas autoridades. Sí, ese es un escenario que se había analizado cuando se empezó el año pasado este proceso de preselección. De hecho, habíamos planteado también que se manejen estas variables y no solamente el tema de la
situación de los 2/3 como parte esencial del tratamiento todo el proceso de preselección para estas autoridades. Yo no quiero develar una estrategia, ¿no? Pero tal vez esto ayude a que la población pueda tomar una decisión de postularse. Ya no va a haber un control y una votación hegemónica, porque hay varios bloques. En este momento, inclusive, unos se miran y van a mirar qué candidatos tienen los otros, por darle un ejemplo. Y ahí yo creo que podría sacarse una ventaja cualitativa para que se mejore el proceso de preselección y tengamos esa oportunidad de que buenos profesionales estén a la cabeza de este órgano judicial. Ya. En términos de procedimiento, ¿qué falta para la ley exactamente? ¿Y cuándo usted cree que va a estar la ley de convocatoria? Eh, Asumo que esto tendría que estar siendo promulgado hasta el jueves, 2 días más de lo que estamos en la entrevista. En este preciso instante, la Cámara de Senadores ya está tratando el proyecto de ley que nosotros hemos aprobado en la madrugada de hoy día. Entonces, esto va a terminar antes del fin de semana, con seguridad. ¿Y quién nos garantiza que no aparezca por ahí un nuevo torpedeo, digamos, al proceso como los que han habido antes? Por eso era importante no dejar de lado la prórroga de los ex magistrados como parte del proyecto de ley, porque desde ningún punto de vista era excluyente tratar en una disposición transitoria el futuro de estos magistrados o la limitación a determinados actos que pueden tener conforme a la ley. Y aquí yo creo que ese es el problema medular de que ahora, pese a que en teoría hay una voluntad y una conformidad del levismo, el arcismo en que se llame a las elecciones judiciales, todavía quedan estas dudas, ¿verdad? Y peor si es que se llega a promulgar la ley y sigues manteniendo a estos magistrados prorrogados, porque no va a faltar alguien que pueda plantear un recurso y a título de velar por la Constitución, cosa que no hacen, se les ocurra declarar la inconstitucionalidad de algo para seguir entorpeciendo este proceso de preselección y de elecciones judiciales. Ese es el otro tema que quiero abordar, diputado, y es el hecho de que obviamente hay un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con esto de la autoprórroga. ¿Se va a aprobar tal cual? ¿Cuál es cuál es la química que hay ahí adentro de la Asamblea en este momento? ¿Corre ese otro proyecto? ¿Será que se va a terminar cesando los autoprorrogados o qué pasa ahí? Porque yo creo que eso es lo que va a condicionar de alguna manera todo el otro proceso eleccionario, ¿no? Correcto. Yo veo mucha ingenuidad, doctor, en el planteamiento de la oposición y del levismo, digamos, que son los que están en contra de esta prórroga más que el mismo arcismo. Eh, yo no confío en el MAS, y eso lo decíamos ayer en la sesión. Hemos presentado con un grupo de colegas una moción para que se pueda introducir una disposición transitoria. Han jugado mucho al acuerdo bipartidario y bicameral que estaba siendo parte del análisis. Y bueno, ayer las señales ya para mí son muy, muy, muy nefastas. De hecho, días atrás ya autoridades del Ejecutivo, diputados que son autoridades dentro de sus bancadas, ya estaban interpretando el acuerdo, ¿verdad? Lo que siempre acostumbran a hacer cuando no quieren cumplir. Y ayer el cherry de la torta fue que se le exigió al presidente de la Cámara de Diputados que de una vez fije hora y fecha, como dice el acuerdo, para el tratamiento de estos dos proyectos de ley que tienen que ver con la prórroga de mandato, que habrá que corregirlos también porque no están del todo bien hechos como para que genere certidumbre jurídica. Y mire usted que terminó de leer, se aprobó el proyecto de ley y cerró la sesión sin haber hecho ningún pronunciamiento. Hoy ya estamos casi llegando a una hora que va a pasar el mediodía y hasta la fecha no hay una convocatoria como debió haber sido según el acuerdo. Y si le tengo que comentar que además hay interpretaciones al acuerdo, ya esto nos está llamando a reflexionar si realmente el camino era dividir la convocatoria de la continuidad de estos magistrados. Quizás fue un error separar las cosas, digo, porque todo pudo haberse tratado en un solo proyecto, ¿verdad? Correcto, ha sido totalmente un error porque aquí lo que se tiene que dar es también decisiones políticas y las decisiones políticas las asume la Asamblea Legislativa.
desde ningún punto de vista era inconstitucional ni incompatible que pueda haber una disposición transitoria que hable del tema de la prórroga de las exautoridades, ¿verdad? Pero cuando empiezan algunos colegas a meter el tema jurídico y tratan de confundir y no toman la decisión política, estos son los resultados donde yo a la fecha no puedo darle la certeza de que se van a tratar esas dos leyes que tienen que ver con la autoprórroga. Pero el hecho que hubieran movilizaciones todavía, bloqueo, incluso posiblemente eso pudiera de alguna manera garantizar el tratamiento de este otro proyecto de ley, ¿verdad? Yo he sentido que había un evismo muy nervioso, doctor, ayer, ¿no? Que necesitaba sí o sí la ley de convocatoria, que incluso no ha querido discutir en el fondo en muchos artículos, y no hay que olvidar que ellos no fueron parte de esa comisión bicameral porque no estaban sus representantes. Intuyo un poco que necesitan la ley porque sus bases están empezando a desmovilizar, producto también de las fechas que estamos viviendo. Entonces, si esto logra manejar el gobierno hasta unos días más, yo no sé cuál va a ser la presión a futuro que puedan volver a radicalizar para lograr que se trate la ley de autoprórroga y obviamente se deje a estas autoridades ya sin esa intención de seguir en estos cargos que están usurpando. Pero digamos, ha habido, ¿usted percibe una debilidad de parte del levismo en este caso? Pese a que han habido bloqueo, 2 semanas, y toda la movilización que ha habido, por lo menos concentrada en Cochabamba. Creo que el país ya no está para los bloqueos como una herramienta de presión a decisiones políticas. Y doctor, esto lo hemos visto también en Santa Cruz con los bloqueos para el tema del censo. Ya después del día 30 empezaron a presionar a la Asamblea Legislativa para que emita una ley. Aún esa ley era totalmente opuesta a lo que se había planteado desde un principio. Y yo estoy viendo una situación similar en el levismo, que tiene una desesperación de no salir perdiendo esta su primera batalla, y por eso es que tampoco ha cuestionado mucho el proyecto de ley pensando que les van a cumplir el tratamiento diferenciado como lo han planteado en el acuerdo ya de la autoprórroga. Entonces, aquí para mí el ganador hasta ahora es el arcismo, si fuese entre arcistas y evistas hacer una evaluación. Ya, en esa línea, diputado, y el tema con los autoprorrogados, yo no sé, me cuesta creer de que lo vayan a... Hay un poco, obviamente, las dos versiones o las dos corrientes de opinión. Por un lado, que, digamos, lo cesen y por otro lado, el gobierno está por la mantención el tiempo que sea necesario. ¿Qué puede pasar exactamente ahí? ¿Qué cree que puede pasar, dada su experiencia política y parlamentaria? Para mí ¿Se es queda, muy, se quedan o se van? Más o menos la pregunta. bueno, es difícil porque hay un apoyo político del Ejecutivo a ellos, indiscutible. Y el poder político del Ejecutivo en esta falta de institucionalidad en todos los órganos, incluyendo la Asamblea, absorbe la posición de los colegas parlamentarios. Entonces, no hay una definición institucional desde la Cámara de Diputados y Senadores, y el Ejecutivo ya ha dado señales de que no puede haber este vacío de poder. Ahora, desde un punto de vista jurídico, estos señores, para mí, para muchos, están cometiendo delitos, porque la Constitución no se la lee en el artículo donde dice que las declaraciones, las sentencias son obligatorias, se la lee en conjunto, sistemáticamente, y ellos saben aquello. Pero el tema es que se subsume el poder político, hay mucha concentración de poder, y ahí yo no sé que sea la respuesta del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, porque ayer teníamos la oportunidad, vuelvo al tema, es que es una definición política, no jurídica. Y ayer simplemente podíamos haber tomado la decisión más allá del acuerdo y hoy día estar tratando si querían los proyectos de ley referentes a créditos internacionales, que también es parte del análisis. Pero no veo una convicción, no veo una convicción de que se trate la autoprórroga y menos veo que este tema vaya a ser tocado como corresponde en estos días. Y dos cosas, si siguen los autoprorrogados, eso alejaría, creo yo, la posibilidad de las elecciones. Y por el otro lado, si hubiera un vacío de poder con ellos afuera, de repente el gobierno podría designar interinamente vía decreto, un decretazo también, ¿no es cierto? Hay ese riesgo. Bueno,
De hecho, doctor, yo no comparto que exista un vacío de poder. El sistema judicial no solamente son estas 26 autoridades. Yo le comento que vivo en Sucre. Ni siquiera han sorteado todo este mes expedientes para resolver los problemas de la gente que llega a estos tribunales. Como autoridad que me toca hacer ahora, he presentado un montón de recursos de inconstitucionalidad desde el día uno que soy electo y hasta la fecha no tengo respuesta. Entonces, el vacío de poder es una construcción muy forzada por parte de ellos mismos, todavía hay que decirlo así porque ellos son los que interpretan aquello, y obviamente secundada por el Ejecutivo. Yo creo que no le va a afectar a nadie que estas autoridades no estén en el ejercicio del cargo, es decir, dejen de usurparlos. Pero aquí lo que debió haberse hecho es más bien obligarse a la Asamblea Legislativa que se cumplan los plazos para la elección judicial. Pero esto pasa mucho por la voluntad política y aquí el masismo arcista nos demuestra que está en la misma línea del levismo, ¿no? Construir un poder hegemónico para la reproducción de poder, porque es lo que buscan al final, una futura elección donde puedan ser reelectos, sin importar la desinstitucionalización. Y ahí hemos visto durante estos años que las autoridades judiciales son las menos confiables porque se ponen al servicio del poder de turno. Fueron magistrados de Evo y le dijeron ahora que no hay reelección. Fueron magistrados de Yanine Áñez y nunca resolvieron respecto a su secuestro. Entonces, ahora tiene el arcismo una gran ventaja con estos magistrados, por lo que yo no creo que quieran de verdad y cumplan su acuerdo de tratar estas dos leyes que tienen que ver con la prórroga. La última pregunta, diputado, se nos va el tiempo. Yo veo todavía un poco lejos la posibilidad de una elección judicial, o por lo menos de que se garantice una elección judicial por todo esto que estábamos hablando. Pero veo mucho más lejos todavía la posibilidad de una reforma estructural del sistema de justicia, que eso es urgente. ¿Comparte esta idea o cuál es su visión ahí? Totalmente de acuerdo, doctor. De hecho, todas las reformas que han existido en el país nunca han dado resultados, ¿no? Especialmente en los últimos años. La transformación quizás sería lo que necesita, pero yo lo voy a hacer algo más simple. La justicia no va a cambiar en la medida que el MAS sigue en el gobierno. Y eso es una reflexión hacia la gente a futuro cuando tenga que ir a una elección, ¿no? Creo que el ciudadano tiene que ser muy consciente en una futura elección de quiénes va a elegir y por qué los va a elegir. Porque para el masismo, y nos los ha demostrado, no le incomoda la justicia tal como está mientras le responda a sus intereses políticos. Mientras le Eso sea es para útil. mí, mientras le sea útil, no van a cambiar nada. Y vanos van a ser los esfuerzos de quienes ahora estamos intentando generar espacios, por ejemplo, como una elección, porque hay un control del poder absoluto en un órgano que es el Ejecutivo. Y a eso no hay propuestas, porque también parte del debate es si realmente estas elecciones judiciales han cambiado la justicia, si realmente las instituciones que componen el órgano judicial son, cumplen su fin y su objetivo institucional. Le hago un paréntesis antes de terminar. En la escuela de jueces, después de muchos años, ha logrado en estos últimos 2 años, si no me equivoco, 140 o 150 jueces de carrera. Pero el Consejo de la Magistratura sigue llamando a convocatorias sin tomar en cuenta a estos jueces que debían ser inmediatamente puestos dentro del órgano judicial. Así que tiene el 19, el 18, el 20, el que nunca fue juez, ahora de juez o de vocal, y eso también es parte de una transformación del sistema judicial, las universidades. Entonces, yo creo que el punto de inflexión para mí es la elección del 2025. Gracias, diputado. Muy amable de su parte. No, para mí un gusto, doctor, poder conversar con usted. Un saludo a todos que siguen su programa.